Saben que el Señor Jesús siempre nos enfoca. ¿Cuántas veces fuiste al médico, al traumatólogo, a hacerte ver por tu contractura? ¿Cuántas veces fuiste al médico a hacerte tus estudios? Y muchas veces no estoy en contra de los médicos, para nada. Tenemos nuestros médicos que también nos atienden y nos controlan y nos guían en algunas cosas, pero muchas veces seguimos con la enfermedad, pero Jesús te enfoca. Decí conmigo, Jesús te enfoca. Porque Él también es nuestro sanador y yo lo creo. Vamos a cumplir 24 años aquí en marzo que estamos en esta iglesia. Y hace 23 años Jesús nos volvió a enfocar. Conocemos la palabra desde muy pequeños, prácticamente el pastor nació en la iglesia. Yo con 8 años conocí a Jesús como mi Señor y Salvador. Y conocemos de su palabra desde muy pequeños, pero el Señor nos volvió a enfocar. ¿Queremos ser como Jesús? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Necesitamos enfocarnos y vivir para Él. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. Y Jesús nos volvió a decir hace 23 años lo que Él quería hacer con nuestra vida. Y Jesús es tan sencillo, tan poderoso, pero tan sencillo, que nos pidió que hagamos algo. Y Mateo 28, 18 al 20, que ustedes lo van a escuchar mucho en este tiempo, dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ¿lo podemos decir más fuerte? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Digan conmigo, enseñen. Sigo yo, a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús nos volvió a enfocar. Y una palabra que era tan escuchada por nosotros, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Y Señor, sí, sabíamos la Reina Valera de memoria, esta no es Reina Valera, id y haced. Y es medio, se nos traba el id y haced. Y el Señor acá es bien imperativo: vayan y hagan discípulos. Y empezamos a obedecer y a enfocarnos en el Señor. ¿Saben que en el año 2022 falleció la reina Isabel? ¿Reina de dónde? Algunos lo saben y otros no. La reina de Inglaterra. ¿Saben que ella durante muchos años planificó su funeral? Desde la década de 1960 comenzó a planificar su funeral. Muy interesante. Cada paso, todo lo que se tenía que hacer, todo lo que se tenía que decir, cómo tenían que informar, cómo tenían que entregarle la corona a su hijo. Dice que en el 2020 hubo una revisión con respecto a esta operación que se llama Puente de Londres, ¿sí? Lo voy a decir en español. Puente de Londres, esa era la operación. Cómo ella dejó instrucciones para que se haga todo tal cual ella lo había planificado. La monarca dejó instrucciones. La reina dejó instrucciones. Y todo se hizo tal como se había planificado. El Señor Jesús dejó instrucciones. El Rey dejó instrucciones. Decirle al que está a tu lado: mi Rey dejó instrucciones. Y cuando el Rey y el Señor de nuestra vida deja instrucciones, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlas, hacerlas, ejecutarlas, cumplirlas al pie de la letra, como decimos los argentinos. Y a veces no estamos respondiendo a las instrucciones de nuestro Rey. Y es muy importante porque el Señor en el 2025 te está enfocando. Decí conmigo, enfocando. Y me está diciendo nuevamente las instrucciones que Él dejó para sus hijos, para sus discípulos y para su iglesia. Jesús, antes de ascender a los cielos, estuvo 40 días dando ¿qué? Instrucciones.
dando mandatos, comisionando y diciéndole a los discípulos lo que tenían que hacer. Vayan y hagan discípulos. Y ahí encierra mucho y todo lo que Jesús quiere de nosotros. Y ustedes vuelven a decir, pastora, ¿otra vez nos están hablando de lo mismo? Sí. ¿Saben por qué? Porque Jesús nos enfoca. Y porque Jesús reitera sus instrucciones. Y porque Jesús, el Rey, el monarca del reino de los cielos, quiere que cumplamos las instrucciones como Él las dejó. Este mandato para nosotros no tiene que ser una carga, tiene que ser un estilo de vida. Este mandato para nosotros tiene que ser cultura, la cultura del reino, vivir como quiere Jesús, hacer lo que quiere Jesús. Y muchas veces nos desviamos y tratamos de imitar cosas que parecieran que estamos, ¿qué? Haciendo discípulos. O cosas que parecieran que estamos sirviendo a Jesús. Pero yo quiero que revises tu estilo de vida. Te pido por favor que revises tu cultura en el reino de Dios. ¿Estás verdaderamente tomando las instrucciones que Jesús te está dando? Es la gran comisión. Y saben, muchos tenemos distintas comisiones, asignaciones o vocaciones en nuestra vida. Quizás puedes ser un buen médico, un excelente operario, una excelente supervisora. ¿Cuántos dicen amén? Un excelente docente, una excelente médica o un excelente estudiante. Tu asignación ha sido llevar tu casa adelante, criar a tus hijos. Y esa es una comisión, es una asignación y quizás lo haces muy bien. Pero la comisión de comisiones es el mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Muchas veces se preguntan y oran, ¿y cuál es el propósito de Dios? ¿Saben, amados, cuál es el propósito de Dios? Hacer discípulos. Esa es la gran comisión y el gran mandato que el Rey, el monarca del reino de los cielos, nos ha dejado. Y por eso Él insiste en estas instrucciones, porque sus hijos, sus súbditos, es muy fuerte decir esta palabra. Somos súbditos del Rey, ¿sí o no? Sí, somos súbditos del Rey. ¿Y los súbditos qué hacen? Lo que el Rey pide. Y el Rey está pidiendo, el Rey está ordenando y el Rey está dando instrucciones. Y nuestro propósito, amada iglesia, es ir y hacer discípulos. Esa es la mejor asignación, el mejor mandato, lo que Jesús quiere que hagas. ¿Qué es un discípulo? Alguien que cree en Jesucristo, alguien que declara con su boca y cree con su corazón que Jesucristo es el Señor. Tenemos que creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Dice en esta versión, si declaras abiertamente, abrí tu boca, declará que Jesús es el Señor y créelo en tu corazón. ¿Cuántos han creído en este lugar? Levanta tu mano. ¿Cuántos han creído en este lugar? ¿Cuántos lo han confesado? Amén. Nuestro Señor, nuestro Rey. Creer y confesar. Diga conmigo, creer y confesar. ¿Saben que los demonios, dice la Biblia, que creen y qué? Tiemblan, pero no confiesan. Pero los que reconocemos y se nos revela quién es Cristo, creemos y confesamos. Por eso es necesario y poderoso que confieses que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Y se trata de no tener vergüenza. ¿Cuántos vergonzosos hay en este lugar? ¿O cuántos se hacen los vergonzosos? Porque para el reino de Dios muchas veces somos súper vergonzosos. Pero para otras cosas, para el baile, te quedó claro, para el baile no. Gracias. Para otras cosas no, pero para el reino de Dios somos súper vergonzosos. Y se trata de no tener vergüenza y confesar que Jesucristo es el Señor de tu vida, el que te salvó, el que te perdonó todos tus
pecados, el que te hizo nacer de nuevo, el que manifestó un milagro en tu vida, el que te sanó, el que te salvó, el que te liberó, el que está restaurando tu matrimonio, trayendo libertad a tu casa. ¿Cuántos se animan a publicarlo y declararlo abiertamente? Esto es lo que Jesucristo, nuestro Rey, quiere. Un discípulo no solo cree, sino también que lo confiesa, publica su fe, declara su fe y no se avergüenza del Evangelio. Por eso, si tenés un buen testimonio, vas a declarar quién es Jesús en tu vida. Bueno, es que todavía tengo algunos pecaditos. Confesá quién es Jesucristo. Abandoná los pecados y pedile perdón al Señor para que tu vida siga siendo, ¿qué? Transformada. Un discípulo cree y confiesa en Jesucristo. Un discípulo es alguien que sigue al Rey Jesús con su manera de vivir. Miren lo que dice Mateo 16, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Abandona tu manera de vivir. No, pastora, yo amo a Jesús, amo a Dios, sirvo a Cristo, pero vivo como quiero. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Muchas veces seguimos con nuestra manera de vivir. ¿A cuántos le gustan vivir a su manera? Todos queremos vivir como se nos da la gana, como nosotros queremos. Pon el celular y mírate la cara que tenés. La manera de vivir que tenés. ¿Cómo te gusta vivir a tu manera? Saca el espejito y mírate. Se te nota, dicen los chicos, se te nota tu manera de vivir. Pero ¿qué dice Jesús? Abandonen su propia manera de vivir. El que se aferra a su manera de vivir, el que se aferra a sus opiniones, el que se aferra a su cultura, el que se aferra a sus formas, ¿qué va a pasar? Perderá su vida. Porque creemos que podemos mostrar una cosa, hacer otra y seguir con Jesús, pero quiero decirte que no es de esa manera. Pero si entregas tu vida por la causa de Jesús, te salvarás. ¿Cuántos realmente quieren ser salvos? Abandonemos nuestra manera de vivir. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? Hacer tus planes, tus proyectos, tus sueños, alcanzar el éxito a tu manera y perder toda tu alma. Quizás te vaya muy bien económicamente, quizás seas exitoso en el área, en el trabajo o con cosas que estás haciendo. Pero ¿estás haciendo lo que Dios quiere? ¿Estás haciendo y siendo lo que Jesús quiere? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu eternidad? ¿Cuántos saben que si mueren esta noche van al cielo? Cuida tu alma. Viví a la manera de Cristo. Hacé la voluntad de Jesucristo. Hacé lo que Él te está pidiendo. Quizás vas a vivir unos 70, 80, 90 años. ¿Cuántos quieren llegar a los 100? Ah, les gustó. Un poquito más. Y esa es la pregunta, la gran pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Me dan muchas ideas para hablar, pero no voy a hablar. No vale la pena aferrarte a tu propia manera de vivir si perdés la eternidad con Cristo. ¿Cuántos años, meses, días, semanas perdiste por vivir a tu manera? Y saben que eso no nos trae, en el fondo no hay una plenitud.
Conozco gente exitosa en muchas áreas de su vida, pero que son miserables en su espíritu, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y por más que insistamos y querramos mostrar nuestros logros o lo que hacemos bien, si no estás dentro de la voluntad del Padre, haciendo las instrucciones del Rey, no hay plenitud en tu vida. En Mateo 16, 27 dice, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. ¿Qué pasaría si Jesús se presenta en este momento y empezara a juzgar tus acciones? Hay mucho silencio, necesito a alguien aquí arriba. Pensá, ¿qué pasa si viene Jesús y te llama a su trono o se para delante de tu silla? Vamos a ser prácticos. No es Jesús, soy yo. Ay. Y se para delante tuyo. Como el pastor no tiene miedo, y le pregunta, Pauli, no, le dice, hijo, ustedes le tienen que decir pastor, no Pauli. ¿Quedó claro? O apóstol Pauli. ¿Qué estás haciendo con tus acciones? ¿Estás viviendo a tu manera? ¿Qué hiciste? ¿Formaste mis discípulos? Porque quiero decirte, hijo, que no son tus discípulos. Son mis discípulos. ¿Qué hiciste hasta ahora? 60 años, ¿recordás? 60 años. Hasta los chicos se ríen. ¿Qué tenés para responder? ¿Qué tenés para mostrar? ¿Cuáles son tus acciones hasta ahora? ¿Qué estás haciendo de todo lo que el Rey te está pidiendo? No es que te pidió, te está pidiendo y te está hablando. Y su palabra es un presente continuo y Él nos sigue hablando. Pero en este 2025, ¿qué hace Jesús? Nos enfoca. ¿Qué hace Jesús? Nos llama. ¿Qué hace Jesús? Nos vuelve a mirar a los ojos y nos pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué decisiones tomaste en estos días? En esta primera etapa de enero, en este primer mes del año. Es que, pastora, todavía estamos pensando en el negocio que queremos hacer. Estamos pensando en la carrera que queremos terminar. Estamos pensando en los proyectos que Dios nos dijo. Dios nos dijo. Haga conmigo. Tu manera de vivir, te dijo, que hagas. Pero Jesús te habla. Y Jesús viene a juzgar nuestras acciones en el lugar donde Dios te haya puesto. Hay una diferencia simplemente entre creer en Jesús y ser discípulo de Jesús. Quizás muchos creen, pero no todos son discípulos todavía. Mucha gente solo cree, pero un discípulo que hace, sigue y obedece a Jesús. Un discípulo sigue y obedece a Jesús. A veces las maldiciones o la desobediencia pasa de generación en generación. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Nosotros hablábamos con el pastor estos 2 días anteriores de los legados. ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué pasará si el Señor nos viene a buscar? ¿Qué legado vamos a dejar?
O si el Señor nos llevara a los 100 años, ¿qué legado vamos a dejar? Padres, ¿qué legados están dejando a sus hijos? El verdadero discípulo de Cristo sigue y lo obedece. ¿Saben? La iglesia está llena solo de creyentes. Ah, no, los del otro culto. Pero no de discípulos. Solo los que vienen a escuchar. Solo los que creen. Pero nuestra oración y la oración de Jesús es que se llene de discípulos. ¿Cuántos discípulos hay en esta noche? Que se llene de discípulos. Y no gente solo que venga a creer, a sentarse y a escuchar y nada más. Esa es la oración de Jesús. Aquel que nos llamó. Gente que no viva para sí misma. O gente que porque el Señor no responde, sigue enojada sin hacer discípulos. Amados, estemos bien, estemos mal, tengamos dinero, no tengamos dinero, tengamos trabajo, no tengamos trabajo, tengamos salud, no tengamos salud. La instrucción no cambia. Porque el monarca, porque el rey ha dejado instrucciones. Y no cambia. Y a veces queremos buscarle la vuelta y decir si haríamos otra cosa. Pero la palabra no cambia. La instrucción no cambia. Un discípulo es alguien que hace la voluntad de Dios. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Wow. Acá está hablando de los que hacen la voluntad del Padre. No, pastora, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Estás haciendo lo que el Rey te está pidiendo? Y acá dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. ¿Qué áreas de tu vida no sometiste todavía a la voluntad de Dios? Tus pensamientos, tus emociones, tus actitudes, el matrimonio, la familia, la economía, el llamado, el servicio. ¿Qué áreas todavía no sometiste? Si tus planes de vida no son los que Dios quiere, los vas a tener que abandonar. Miren, amados, siempre digo esto. Por más que intentes hacer las cosas a tu manera, de una manera u otra, Dios se va a presentar delante tuyo y los vas a tener que abandonar. Y muchos desafían a Dios. No nos desafían a nosotros, amados, desafían a Dios. Y están probando a ver cuánto soportan y aguantan haciendo nuestra voluntad. Y están ahí, y están ahí. Pero el Señor te abrió el 2025 como año natural. Pero abrió una temporada para que te enfoques, para que leas las instrucciones, para que las obedezcas y para que hagas discípulos. Porque ese es el plan y la orden del cielo. Si tu idea de éxito no coincide con la de Jesús, vas a tener que cambiar. Vas a tener que dejar la doble vida que estás llevando, porque el Señor te quiere completo. ¿Saben que Dios es egoísta? Porque el egoísmo de Dios no se parece al nuestro. Dice que Él nos anhela celosamente. Los celos de Él no son como los nuestros. Porque Él entregó toda su vida para reinar en toda nuestra vida. Él murió para perdonarnos, para gobernar en toda nuestra vida. Y es a su manera. En 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido,
Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¡Wow! Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Esta versión es distinta, la conocemos en Reina Valera. Pero dice, ustedes son sacerdotes del rey, una nación santa. Y me gusta esto, posesión exclusiva. O sea que el rey no te comparte con nadie. Te quiere solo para Él. Él nos quiere solo para Él. Somos hijos de Dios y pertenecemos ¿a qué? A la realeza. Somos hijos de Dios y somos sacerdotes del rey. Somos hijos de Dios, pero también somos aquellos que obedecemos su palabra. ¿Por qué somos discípulos? ¿Se preguntó alguna vez? ¿Y por qué tengo que ser discípulo? ¿Por qué somos discípulos? Para que la gente conozca nuestras virtudes, para que sepan que todo lo hacemos bien, de 10, somos excelentes. No, para que la gente conozca las virtudes de aquel que nos amó, las virtudes de aquel que nos llamó, las virtudes de aquel que te escogió. Para eso tenemos que ser y somos discípulos. Dice Salmo 34:8, prueben y vean que el Señor es. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! La gente tiene que permitir, la iglesia tiene que permitir que la gente pruebe de Dios. Suena raro, ¿no? Pruebe de Dios, conozca a Dios, saboree a Dios. La iglesia tiene que provocar eso. La iglesia tiene que buscar eso, que la gente conozca, pruebe, se acerque al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben que hay personas que viven en otros países que lo que piden y quieren, por ejemplo los argentinos, es yerba, asado y dulce de leche? Porque es un sabor, ¿sí?, argentino. Nosotros una de las primeras veces que salimos del país nos recorrimos la ciudad buscando yerba. Y dijimos, no puede ser que en este país no haya yerba. Oramos tanto que a la segunda vez que fuimos conseguimos yerba. ¿Por qué? Porque queríamos ser. Yo me llevo el mate a todos lados. A todos lados. Si fui a algún viaje que tenía duda que pase, todo chiquito, pero el mate me lo llevaba. Y la gente necesita saborear de nuestro Dios. Las personas necesitan conocer de Cristo. Los discípulos hacemos que las personas prueben de Dios y conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los creyentes no se preocupan para eso. Los creyentes se quedan cómodos y dicen que lo hagan los otros. Esos son los creyentes. Pero los discípulos tienen un anhelo y arde en sus corazones que otros prueben de Dios, conozcan a Dios y sus vidas sean transformadas como fue la tuya, la tuya, la tuya y la mía. Eso es lo que quiere el Señor. Para eso somos discípulos, para eso tenemos que ser discípulos. ¿Cómo van a conocer las personas que Dios los ama? A través de tu amor. A través de ese Dios misericordioso que experimentaste y viviste. Van a conocer a ese Dios paciente, a ese Dios generoso, a ese Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo perdona. A través tuyo y no de otro. Diga conmigo, a través mío. Hay personas que solamente a través tuyo van a conocer a Jesús. Al Señor no se le ocurrió enviar ángeles, sino que se le ocurrió hacer ¿qué? Discípulos. Y los hijos tenemos que transformarnos en discípulos. Nosotros los discípulos representamos a Dios, ¿dónde? Aquí en la tierra, para mostrarle al mundo quién es Él
y cómo es nuestro Dios. No es una opción hacerlos, es sí o sí. Diga conmigo, sí o sí. Los tenemos que hacer porque es un mandato del Rey. Vuelvo a decir, podrás ser muy exitoso en tu vocación, en tu profesión, en algún área de tu vida, pero tu propósito es lo que Dios quiere que hagas aquí en la tierra. Hay muchos cristianos exitosos en muchas cosas, pero los cristianos exitosos no son aquellos que hacen discípulos. Y quiero decirte que conozco discípulos exitosos porque viven a la manera de Dios. Y estuvieron dispuestos a dejar su amor por otras cosas para servir a Dios y ser discípulos. Y hemos conocido gente que ha sido muy bendecida porque su éxito no ocupaba el lugar del Rey. Su dinero no ocupaba el lugar del Rey. Sus posesiones no ocupaban el lugar del Rey. El reino no crece cuando alguien se cambia de iglesia. Quizás viniste de otra iglesia y sos bienvenido. No está mal, te recibimos. Quizás te cambiaste de red por alguna razón. Pero quiero decirte que eso no es el crecimiento del reino de Dios y no es el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia, ¿quién lo hacen? ¿Quién lo provocan? ¿Quién lo tienen? Los discípulos. No se trata de un recambio de personas. Se trata de ganar y de hacer discípulos. Uy, ¿cuántos se levantaron de la silla? Excepto los padres, no, los papás tranquilos. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de hacer discípulos, te incomoda. ¿Cuántos incómodos hay en esta noche? Nadie se anima a levantar la mano. No importa. Lo importante es que esta incomodidad te lleve a tomar una decisión. Es lo que Jesús quiere. Él nos incomoda. Nosotros cada vez que nos queremos acomodar con el pastor, el Señor nos incomoda. Y personalmente el Señor me ha incomodado mucho en estos últimos días. Amada iglesia, estamos para ir y hacer ¿qué? Solo tenemos que pensar en lo que el Rey dijo y en las instrucciones que Él dejó. ¿Y cómo hacemos discípulos? Vamos rápidamente. Orar específicamente por la salvación de personas. Efesios 1:16. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido al Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Pablo estaba orando específicamente por la salvación y por la vida de los hermanos allí en la iglesia de Éfeso. Pablo ora por la gente que estaba allí para que Dios le abra los ojos ¿de qué? Del entendimiento. Y nosotros estamos orando con el pastor para que el Señor abra los ojos del entendimiento de esta congregación, de esta iglesia, de sus hijos y también de sus discípulos. Y algunos ya se cansaron de orar por el esposo, por la esposa, por el hijo que está revelado, por el esposo que está empacado. ¿Cuántas esposas dicen amén? Por la esposa que está media. ¿Cuántos esposos dicen amén? El pastor ni habla. Y a veces nos cansamos de esperar porque no vemos el fruto o no vemos el resultado, pero el Señor dice que tenemos que orar y no cansarnos. No, pastor, este ya está re perdido, cayó 800 millones de veces en el mismo pecado. Pero ¿qué dice? Jesús perdona todos nuestros pecados si nos arrepentimos. Quiero que pienses cuántos vecinos tenés alrededor que nunca le hablaste de Cristo. ¿Cuántos compañeros de trabajo que porque se burlan, que porque te tildan,
no les hablas de Jesús? ¿Cuántos saben en tu entorno, no que venís a una iglesia, que sos un hijo de Dios y que tu vida empezó a cambiar? ¿Por qué? Porque Jesús entró en tu corazón. ¿Cuántos alrededor tuyo lo saben? Es importante, saca tu celular, por favor, y pone un nombre en tus notas, un nombre, aunque sea, de alguien que vas a empezar a orar hoy, esta noche. Yo se lo pido con todo el corazón. Le doy una orden en el nombre de Jesús, que ponga un nombre allí. Porque saben, también se trata de accionar, de ejecutar, de trabajar. Anotá el nombre de alguien, sumalo. Hay muchos que tienen su lista. Y si no tenés tu lista, empezá acá, con 1, con 2, y completala. Y empezá a orar. No esperes esta invasión del amor de Dios. Empezá a orar ahora. ¿Querés que Dios abra caminos? Ocúpate de su reino. Ocúpate de su obra. Ocúpate de las personas que no conocen a Cristo. ¿Quién escribió? Levante la mano. Los felicito. Los demás, derecho al infierno. Ah, no, eso no. Hay que batallar primero en el cielo para ver el fruto aquí en la tierra. Tu familia no solo se va a convertir porque le hables lindo, sino que la vas a ganar primero en el cielo, en el mundo espiritual, para verlo aquí sentado al lado tuyo, para verlo aquí arrepentido en el reino de Dios. Por eso no dejes de hacer tu lista y de orar. En segundo lugar, conectar el cielo con la tierra. Segunda de Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Un embajador que hace, conecta 2 países. Un embajador que tiene relaciones diplomáticas. Eso es lo que hace un embajador. Y un cristiano es el enlace, es el puente entre el cielo y la tierra. Somos embajadores, somos los diplomáticos del reino. Aquellos que tenemos un protocolo para conectar el cielo con la tierra. Sos un embajador de Cristo. ¿Cuántos lo declaran conmigo? Soy un embajador de Cristo. Aprendimos que las palabras tienen poder y eso se tiene que manifestar en nuestra vida. Volvamos a lo sencillo del evangelio, donde el que tiene a Jesús en su corazón no solo ora, sino que lo comparte, lo da a conocer, lo muestra para que prueben de Dios. No ores, compartí a Cristo. No solo ores, da a conocer al Cristo que te ama y al Cristo que no te abandona. Esto es para verdaderos valientes. Los embajadores, los que hacen discípulos, son verdaderos valientes. Los cristianos solamente no son valientes. El reino de Dios, dice la palabra, es de los violentos. Y la violencia en el mundo espiritual es arrebatarle las almas al enemigo y conectar el cielo con la tierra. Esos son los embajadores de Cristo. Los valientes, los verdaderos valientes en el reino de Dios. No dibujes el evangelio, compartí a Cristo. En tercer lugar, ¿cómo hacemos discípulos? Trabajando en equipo dentro de la iglesia. Primera de Corintios 3:7 dice, no importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Diga conmigo, arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. No hay otra, hay que trabajar en equipo.
Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que son un equipo. La iglesia con Cristo, ¿qué es? Un equipo. El matrimonio, ¿qué es? Un equipo. Y los discípulos formamos equipos para atraer y arrebatar las almas al enemigo. Todos somos diferentes, todos tenemos dones diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, pero todos tenemos que hacer discípulos juntos a otros hermanos, juntos a otros discípulos. Uno planta, el otro riega, y el crecimiento solamente viene de Dios y no de nuestro mérito, sino que solo viene de Dios. No son tus discípulos, es que son mis discípulos. A mis discípulos no le hables. A mis discípulos no los ministres. No son tuyos. ¿Cuánto te costaron? ¿Los compraste con la sangre de Cristo? No, no los compraste. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Jesucristo. La iglesia es de Él, le pertenece a Él. Y por eso tenemos que predicar lo que el Rey dice. ¿Cómo hacemos para trabajar en el reino de Dios? ¿Cómo hacemos para obedecer a Jesús en la formación de discípulos? Integrándote a la vida de la iglesia. Que no es solamente venir al culto del sábado. Ser parte de un grupo de vida que te insume unas horitas más de tu día. 1 hora, 1 hora y media. No seas solo un oyente o una persona que asiste nada más o que se enoja nada más. Intégrate a la verdad de la iglesia. La iglesia es idea de Dios. La iglesia, Jesús dijo, bueno, hagan discípulos. Abran la iglesia. Abran la iglesia, hay vida en Jesús. Esa es la idea de Dios. Saben que ser parte de la vida de la iglesia es parte del discipulado. Conocer a diferentes personas, vas a tener roces, encontronazos, discusiones, diferencias, ¿sí? ¿Saben cuántos de ustedes tienen diferencias con nosotros? Y que no me gusta, y que no lo quiero, y que no lo voy a hacer. Está bien. Pero no es con nosotros, es con el monarca, es con el rey. Hablábamos con alguien en estos días y decíamos, bueno, tu par, tu hermano, tu discípulo, compañero, y es la herramienta que Dios usa, ¿para qué? Para limarte, para formar el carácter de Cristo en nosotros. El hermano que tenés al lado, el Señor lo usa para formar su carácter, para pulir tu carácter, para que madures y para que crezcas en el Evangelio. Y que eso es parte del proceso y del crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Eso es el discipulado. Sé parte de la iglesia dando tu dinero, tus ofrendas, tus diezmos. Porque cuando uno se siente parte de la iglesia, no tiene problema en sembrar, en diezmar, en ofrendar, porque cree en el sueño de Dios. Y eso muestra que amamos la iglesia. Eso muestra que queremos que el reino de Dios se extienda, se expanda, que sembremos, que pactemos, que ofrendemos. Y hay una promesa para todos los que hacen discípulos. Mateo 28:20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesús promete su presencia en la vida de aquellos que hacen, ¿qué? Discípulos. Voy a estar con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos, hasta que vuelva a buscarlos, hasta que establezcan mi reino. ¿Cuántos dicen amén? El respaldo y la bendición de Jesús estará sobre tu vida.
cuando te unas a la causa y a su propósito. Iglesia, ponete de pie. Por favor, cerrá tus ojos por un momento y abrí tus ojos espirituales. Jesús te está enfocando. Una vez más, Jesús nos está hablando. Jesús recuerda sus instrucciones. Así como esta reina en la tierra, en el mundo natural, tomó tantos años y tantas décadas para dejar instrucciones de cómo sería su funeral. Así el Señor Jesús, aquel que está sobre todos los reyes, sobre todas las autoridades de la tierra, ha dejado instrucciones. Yo quiero que revises tu corazón en esta noche, que revises tus pensamientos, que revises tus actitudes, que revises tu respuesta en estos días de enero. ¿Cómo estás respondiendo a Jesús? ¿Qué le estás dando a Jesús? ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Cristo? ¿Cuántos quieren ser embajadores? Aquellos que conectan el cielo con la tierra. ¿Cuántos están dispuestos a buscar lo que se ha perdido? ¿Cuántos van a compartir a Jesús? ¿Cuántos van a dar a conocer a Dios? ¿Cuántos van a decir, sí, yo creí en Jesucristo? Él perdonó todos mis pecados. Él está transformando mi vida. Él está cambiando mi vida. Sin dibujar el evangelio sencillo de lo que Cristo hizo y hace en nosotros. En esta noche, Jesús, el Rey habla. El Rey habla. El Rey habla. ¿Cuántos quieren salir de ser solo creyentes para ser discípulos de Cristo? De ser solos asistentes para ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos deciden en esta noche volverse a las instrucciones del Rey, al mandato del Rey, a la comisión de comisiones? Vayan y hagan discípulos. El Señor sigue siendo claro, eternamente claro, eternamente preciso. Él te ama y Él te busca. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. No importa lo que hayas pasado, Él te llama, Él te busca, Él te invita, Él te espera. El Señor tiene promesa para aquellos que hacen discípulos. El Señor tiene promesa. Pertenecemos a su realeza. Pertenecemos al pueblo elegido. Pertenecemos a la nación santa. Somos la posesión exclusiva de Cristo. ¿Cuántos quieren salir de ese estado de ser solo creyentes y empezar a ser discípulos? Este lugar está abierto para aquellos que toman la decisión. Este lugar está abierto para responder al llamado del Rey. Este lugar está abierto para que el poder, la palabra de Dios se active sobre tu vida. Este es el año de activar el poder de ir y hacer discípulos, el poder de manifestar su reino en el lugar donde Dios te puso, el poder de manifestar su reino en tu casa, en tu barrio, en tu edificio, en tu trabajo. Quizás tengas que abandonar tu manera de vivir para hacer lo que Jesús te está pidiendo. Quiero decirte que el propósito de Dios trae plenitud a nuestra vida. Sí, Señor. Sí, Señor.